Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Visual Fox Pro. He recibido varios comentarios desde hace un tiempo en el canal de YouTube, en el blog mismo, acerca de más tutoriales para esta aplicación. Sin embargo, por falta de tiempo no lo había podido hacer, pero sí tenía muchas ganas de poder resolver algunas dudas. Quizás algunas han sido muy específicas. No podemos ser tan específicos. De pronto lo que trato con estos tutoriales es enseñar de una manera muy general las cosas básicas que se necesitan para empezar a programar, lo que yo he aprendido. No soy tampoco un experto en la materia, pero espero que lo puedan aprovechar y utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Cualquier inquietud, de todas maneras, lo pueden escribir en los comentarios del blog. En lo posible trataré de responder y colaborarles en lo que más pueda. Ok, bueno, la vez pasada en el tutorial habíamos visto cómo crear una base de datos y cómo crear una tabla dentro de esa base de datos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es ver cómo se hace la relación entre las tablas. Aprendimos que podemos crear una tabla y crear un índice de tipo principal. Aquí en esta tabla por lo menos adicional creamos una tabla muy sencilla, no es una tabla digamos real, no está bien planteada, en la que tiene un ID, una descripción de un salario que es un dato tipo moneda y un ID de un cargo que también está indexado. Sin embargo, vamos a índice, vemos que el campo ID cargo es una llave de tipo normal, mientras que ID es una llave de tipo principal. Hay que recordar que llaves de tipo principal en una tabla solamente puede existir una. Creamos adicional también una tabla que se llama cargos, tiene dos campitos sencillos que se llama ID cargo y cargo, y con una llave principal que es ID cargo. Entonces vamos a hacer dos relaciones que se pueden manejar en la base de datos, que es una relación uno a uno y una relación uno a varios. Vemos que en la tabla empleado tenemos creado un campo ID, que es un código simplemente de identificación de cada empleado. Y en la tabla de salarios, pues vamos a encontrar también el mismo campo ID. ¿Cuál es la intención? Aquí encontramos, por decir de alguna manera, los datos generales de nuestro empleado y aquí en esta otra tabla vamos a encontrar los datos salariales. Entonces lo vamos a relacionar por nuestro código. Vamos a dar un clic sostenido sobre la llave ID en nuestra tabla de empleados. Vemos que se convierte como en un cuadrito y la vamos a arrastrar hasta la llave ID de la tabla de salarios. Automáticamente se creó una línea que inicia con una cruz, termina con una cruz. Eso significa que es una relación uno a uno. Ahora en nuestra tabla cargos vamos a crear una llave, una relación de tipo uno a varios. Con un clic sostenido damos clic en la llave I de cargo y la arrastramos hasta, hasta el índice I de cargo de nuestra tabla de salarios. ¿Ok? Vemos que se crea la línea e inicia con una cruz que significa que es una llave principal y termina con tres líneas que identifican que es una relación a varios. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Qué significa? Significa que en nuestra tabla empleado, el código 10, por poner un ejemplo, que corresponde al empleado X, solamente va a existir una vez en nuestra base de datos. Lo mismo va a suceder en nuestra tabla de salarios. El código 10 solamente existe una sola vez. Sin embargo, en la tabla de cargos, un cargo puede existir solamente una sola vez, por decir el código 20, que va a ser el cargo auxiliar de oficina. El código 20 solo existe una vez en la tabla cargos. Sin embargo, en la tabla salarios puede existir varias veces. ¿Por qué dice la relación así? Porque es muy probable que varios empleados tengan el mismo cargo y no necesariamente el mismo salario. Entonces, por eso permití hacer este ejemplo. Es algo muy sencillo, ya sería una cuestión de aplicarlo de acuerdo a los proyectos en los que ustedes quieran empezar a trabajar. Ahora, vamos a dar un clic sobre una de las líneas de relación, se vuelve negrita, damos un doble clic y vemos que aparece un campo en el que nos da una descripción de cómo está la relación. Entonces dice que en la tabla cargos estoy relacionando ID cargo con la tabla salarios
con el mismo cargo, el mismo campo y de cargo. Dice que el tipo de relación es de uno a varios. Damos clic aquí en integridad referencial. Es una opción que da las bases de datos de VisualFox Pro, en el que podemos hacer algunas reglas para actualización, para borrado y para inserción de nuestros campos. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo. Yo voy a hacer un ingreso de un nuevo salario, por decir algo, e ingreso un nuevo cargo en esa tabla. Eso me significa que automáticamente él va a ir a actualizar mi tabla de cargos. Actualiza en cascada. También puedo restringirlo al punto de que cuando yo vaya a crear en mi tabla de salarios un nuevo registro, ya tenga que haberse creado en mi tabla de cargos el código correspondiente que quiera utilizar. O simplemente coloco ignorar, que es lo que uno usa para manejar este tipo de reglas por código. En el borrado es lo mismo. Si yo borro un campo, por ejemplo, por decir algo, borro un cargo totalmente de la tabla, él va y borra todos los registros que encuentre con ese cargo en la tabla de salarios, dejando, no dejando registro por ningún lado de este tipo de cosas. ¿Listo? Y una regla de inserción que básicamente lo que permite es prohibir, más que cualquier cosa, de lo que hace es prohibir que inserte nuevos campos en una tabla si en la otra no existe el código que estoy relacionando. Con este tipo de cosas de integridad referencial, personalmente he tenido algunos inconvenientes, solamente lo explico a manera de información. De todas maneras, si lo quieren probar, si quieren intentar cómo funciona y todo eso, no está de más, aprende uno muchísimo. Sin embargo, por algunos inconvenientes que yo he tenido, he preferido manejar este tipo de cosas solamente por código. Ya es algo muy personal. ¿Listo? Aquí vemos cómo está la relación. Podemos crear tantas tablas como se nos ocurra. Podemos relacionar tantas veces como veamos que sea necesario. Listo, eso es todo en este video tutorial. Espero que les haya servido bastante y que pueda compartirles uno nuevo muy pronto.